Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo número 17, y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo. Y vamos a leer del versículo número 8 en adelante. Así sentados leemos la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Vamos a orar. Bendito Dios, una vez más venimos ante tu presencia agradecidos, oh Dios, por todas tus bondades, por tus misericordias, por tu infinito amor, Señor, y por todos los favores que tú has hecho en favor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes esta tarde, de poder estar delante de tu presencia, de poderte alabar, de poder bendecir tu nombre, Señor, de poder exaltar tu nombre y de poder, Señor, abrir tu palabra y poder meditar en ella. Señor, desde ya prepara nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir, para poder atesorar esa palabra. Bendice a cada uno de los oyentes aquí presentes, como aquellos que también a través de la distancia, a través de las redes sociales escuchan tu palabra. Bendícelos, Señor, donde quiera que se encuentren. Que tu palabra esta tarde, Señor, pueda obrar en cada una de nuestras vidas y que tú puedas obrar en favor de cada necesidad, de cada vida aquí presente, Señor, como de los que nos escuchan también a través de las redes sociales. Señor, usa mi vida, usa mis labios para que tu palabra, Señor, esta tarde sea expuesta y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hablando a cada uno de nuestros corazones. Es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias. Amén. Esta tarde el tema para esta tarde es: cuídate de tus enemigos. Cuídate de tus enemigos. Y usted me dirá: hermano, ¿cómo es posible que nosotros, siendo cristianos, tengamos enemigos? Lo ideal sería que ninguno de nosotros tuviésemos ningún tipo de enemigos. Pero yo conozco todavía personas llamadas cristianas que todavía a estas alturas de la vida tienen enemigos. Muchas veces nuestros enemigos son nuestros vecinos, porque yo le echo la basura en la mañana a él y él me la regresa más tarde a mí. Y así estamos. Pasamos a la par de nuestros vecinos y no los saludamos porque son nuestros enemigos, cuando eso no debería ya de suceder en la vida cristiana. Porque si verdaderamente somos hijos de Dios, ese problema que quizás pasó hace mucho tiempo ya debería de estar solucionado, ¿verdad? Pero no me interesa tanto esta tarde hablar de esos enemigos, sino que más bien dicho de ese enemigo espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Y el pasaje que ahora hemos tomado de referencia, si usted se da cuenta, dice: entonces vino Amalec. Y usted me dirá: ¿y quién es Amalec?
No sé si usted ha escuchado hablar acerca de este personaje llamado Amalek, pero este personaje en el ámbito cristiano es una tipología de Satanás. Es una tipología de Satanás y vamos a conocer un poco quién era este personaje. ¿Cuántos habían escuchado hablar de Amalek? ¿O cuántos habían leído al menos este pasaje acá en el que se hace referencia en la palabra de Dios a este personaje? Y dice la palabra de Dios que Amalek fue hijo de Elifaz y de Timna, nieto de Esaú, y por consiguiente de Abraham. Vea qué significa su nombre. Su nombre significa maldito de Dios, belicoso, pueblo que lame a otro. Significa sanguijuela y es un espíritu que se levanta contra los propósitos de Dios. Boicotea los planes y propósitos de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Ataca el área económica y familiar, ministerial, se roba el fruto de la familia y lo destruye porque es un espíritu manipulador. Ahora vamos a ver el contexto histórico en que este relato que acabamos de leer en el libro de Éxodo se da. Israel recién acababa de salir de la esclavitud de Egipto. Recordémonos que para ellos no fue fácil, 400 años en esclavitud, habían pasado muchas generaciones que les había tocado vivir en esa condición de esclavitud. Y nosotros conocemos la historia cómo Dios tenía planes y propósitos para su pueblo, para sacarlos de esa esclavitud en la que ellos habían estado por tanto tiempo. Y es como de esa manera Dios prepara, levanta a Moisés, lo instruye, le da la capacidad, le da la autoridad para poder hacer esa función. Y efectivamente, pues Moisés hace ese trabajo y saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordémonos que en ese entonces los medios para transportarse no son los mismos que nosotros tenemos ahora. Era una tarea difícil, era una tarea complicada, poder conducir alrededor de casi 3 millones de personas, entre mujeres, niños, ancianos, animales y todas las pertenencias que ellos llevaban. Pero tenían un objetivo y tenían un propósito que era de llegar a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel, a la cual Dios les había prometido. Y en ese caminar del pueblo de Israel, guiados por Moisés, nosotros nos damos cuenta que la poderosa mano de Dios va sobre ellos. Porque los sacó de Egipto, dice la palabra de Dios, con brazo extendido, con mano poderosa. Hizo todas aquellas señales en Egipto con los cuales el faraón los dejó ir. Y en este momento de la historia, ellos ya habían atravesado el Mar Rojo y habían llegado a este lugar llamado Refidim. Habían llegado a este lugar llamado Refidim porque, como les decía yo, acordémonos que su trayectoria, su marcha era despacio. Ellos iban avanzando poco a poco. Entonces viene este personaje llamado Amalek y dice que le salió, como acabamos de leer acá, entonces vino Amalek para pelear contra Israel. Los amalecitas, que guiados por este personaje llamado Amalek, eran unos personajes, si nosotros les queremos llamar al estilo pirata, que se aprovechaban de las caravanas, se aprovechaban de las personas indefensas, los atacaban, los asaltaban, los mataban y destruían todo lo que podían. Y se quedaban, como lo decimos nosotros, con el botín. Y acordémonos que Israel acababan recién ver salido de Egipto. No tenían ellos la experiencia para pelear. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros en este pasaje? Que el enemigo siempre está presto para atacar. Y no le importa a quién vaya a atacar. Si usted me acompaña a la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 18.
Primera carta de Pedro, cinco ocho, perdón. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice la palabra de Dios que velemos, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que no descansa. Tenemos un enemigo que anda a nuestro alrededor queriéndonos atacar. Y ya nos vamos a dar cuenta nosotros cuál es la estrategia del enemigo para atacarnos. El pueblo de Israel había llegado a este lugar llamado Refidim, que significa lugar de descanso. Muchas veces nosotros en nuestro caminar, en nuestro avanzar, a nuestros objetivos, a nuestros propósitos, necesitamos también llegar a un lugar de descanso. Israel había llegado a este lugar. Este era un lugar donde los israelitas habían acampado entre los desiertos de Sin y Sinaí. Ellos habían acampado en este lugar y estaban tomando un descanso, cuando de repente se levanta Amalek contra ellos para atacarlos. Ahora la pregunta sería: si nosotros sabemos que vamos a ser atacados o estamos siendo atacados, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o ponemos en práctica nuestras estrategias de guerra? ¿Usamos nuestras herramientas de combate? ¿O nos quedamos de brazos cruzados como decimos a buen salvadoreño, a aguantar las consecuencias que se nos van a venir encima? ¿A quiénes ataca el enemigo? El enemigo va a atacar a todas aquellas que son presas fáciles. Me estaba yo acordando de esos reportajes que pasan en Animal Planet, y una vez veía uno de los reportajes de una manada de elefantes. Y los elefantes pequeños, ¿saben a dónde van? En medio de sus madres, en medio de las patas de las madres, ellos van en la manada. ¿Por qué? Para que no sean presas fáciles de aquellos animales que los puedan atacar. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 25. Deuteronomio, capítulo 25, y vamos a leer del versículo 17 al 19. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19, dice la palabra de Dios: acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino. Vea lo que pasó: te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Dice el versículo 19: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Pero ¿a quiénes atacó Amalek? A todos los que iban en la retaguardia, todos los que iban atrás. ¿Y sabe quiénes son los que se quedan atrás? Los cansados y los débiles. Una buena pregunta esta tarde sería: ¿somos nosotros de los que vamos atrás o somos nosotros de los que vamos al frente? El enemigo es astuto. Él sabe que aquellos que están cansados y aquellos que están débiles son son presa fácil para atacarlos. Dice que los desbarató. Yo no sé cuántos de ustedes habrán estado alguna vez en alguna estampida, que de repente dijeron corramos porque algo sucede, y uno empieza a correr y se mete a donde se le hizo más fácil. Me imagino yo que de igual manera el pueblo de Israel en esta oportunidad los atacaron, y la gente, cuando se dio cuenta que los estaban atacando, cada quien corrió para su lado. Yo me imagino que han de haber heridos, probablemente hubieron bajas,
pero el enemigo ataca a todos aquellos que están débiles, aquellos que están cansados, aquellos que están fatigados, aquellos que iban atrás. Yo no sé si a usted le gusta ir atrás. A mí en lo personal nunca me ha gustado quedarme atrás. Y no porque sea mejor, no, porque siempre adelante son las mejores posiciones. El enemigo es astuto, él sabe, conoce nuestras debilidades. Y muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué el enemigo me está atacando una y tres veces? Y muchas veces no nos damos cuenta que nos encontramos débiles, cansados y fatigados. Pero usted me dirá, hermano, ¿y qué hago yo entonces para no estar cansado, para no estar fatigado, para no quedarme atrás? Tenemos cada uno de nosotros tomar en el Señor esa fuerza. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted está cargando sus baterías. Usted se está llenando de la presencia de Dios. Usted está inyectando en su vida esa vitamina, ese poder que Dios nos puede dar. Y el enemigo sabía que las personas que estaban atrás eran presas fáciles. Entonces el enemigo siempre va a atacar y lo va a atacar a todos. No porque yo esté más fuerte, no porque yo sea más débil, él nos va a atacar a todos. La diferencia es que probablemente a algunos les va a salir fácil para atacarlo, otros le van a hacer resistencia y a otros probablemente no los va a poder herir, no los va a poder hacerles daño, porque dependerá de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer en ese momento? Allí es una pregunta que tenemos que hacerlo. Si el enemigo nos está atacando, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer uso de las herramientas que Dios nos ha dado. Tenemos que combatir. Recuérdese que usted y yo, dice la palabra de Dios, que somos soldados de Jesucristo. Y a un soldado, cuando se le capacita para pelear, ¿no es cierto? Se le capacita para pelear, no para ocupar un puesto administrativo en un escritorio, porque si no, no sería soldado. Le dan estrategias, le dan entrenamiento, lo capacitan y lo mandan a un campo de batalla para que vaya a experimentar, que vaya a poner en práctica lo que ha aprendido. Y el Señor, es cierto que el pueblo de Israel en esta oportunidad no tenían la capacidad, no tenían la experiencia. Recordémonos que ellos habían salido de Egipto, de allá de aquella tierra llamada Gosén. ¿Y ellos a qué se dedicaban? A pastorear animales, a cuidar cabras, a cuidar ovejas, a trabajos de agricultura. Entonces probablemente ellos no tenían la capacidad, la estrategia militar para combatir a un enemigo. Acordémonos que Amalek toda su vida habían sido belicosos. Ellos toda la vida habían usado armas, habían usado espadas y su trabajo era ese, pelear, destruir, matar. Entonces tenían el pueblo de Israel una desventaja en comparación a los amalecitas, que no tenían la capacidad militar para poderlos combatir. Pero ¿qué era la diferencia entre uno y otro? Que los israelitas llevaban a Jehová de los ejércitos de su lado, llevaban al mejor de los capitanes y aquel que ya les había demostrado su poder en toda esa trayectoria desde la salida de Egipto hasta este lugar llamado Refidim. Acababan de recién ver cómo Dios les abría el mar rojo, cómo Dios había matado a todos los egipcios que los venían persiguiendo. Y esta no era la excepción. Lo que muchas veces sucede es que cuando usted y yo estamos envueltos en un problema, entramos en desesperación, ¿no es cierto? Entramos en desesperación y comenzamos a preguntarnos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y de esta no me levanto, y de esta no salgo, y probablemente hoy sí, esta es la definitiva, y tantas cosas pasan en nuestra mente que nosotros no sabemos qué hacer. Lo que sí tenemos que tener presente es que tenemos que levantarnos a pelear. Y algo bien interesante en lo que leíamos en el pasaje de Éxodo, el pasaje donde nosotros iniciamos, si volvemos a Éxodo 17, dice la palabra de Dios en el versículo 9, y dijo Moisés a Josué,
escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Dios no le dijo a Josué, vayan, escóndanse, corran cada quien para su lado. No, le dijo, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Qué significa? Que si ya estamos envueltos en un problema, en una batalla, tenemos que pelear. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. No nos vamos a quedar a ver qué pasa. No, tenemos que pelear. Y la recomendación que Moisés le daba a Josué dice, escoge varones. Quiero decirles que en la vida cristiana, en la vida espiritual, nos vamos a encontrar con gente dispuesta y gente que no está dispuesta. ¿Cuántos varones, me imagino yo, habían entre los israelitas? Yo me imagino que de muchos, pero yo me imagino que no todos estaban dispuestos a ir a la guerra, especialmente porque no tenían las armas necesarias, quizás las armas ideales, quizás no tenían la experiencia, como ya lo dijimos, pero Dios le dijo a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Tenemos que combatir, tenemos que pelear, pero no es eso suficiente. Mientras Josué preparaba un ejército, la Biblia no nos dice de cuántos número era aquel ejército, pero yo me imagino que tuvieron que haber sido muchos. Pero mientras Josué preparaba el ejército, Moisés, que era el líder, él iba a pelearlo de otra manera. Y dice la parte siguiente del versículo 9, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces esta guerra se estaba librando, digámoslo, de dos maneras. Josué con los hombres que iban a ir a pelear y Moisés que iba a subir a la cumbre del monte para ir a orar. Vea qué diferencia. Mientras unos iban a pelear al campo de la batalla, Moisés iba a estar en el monte orando para poder librar esta batalla. Yo le pregunto esta tarde, ¿cuál es nuestro monte de oración? Hay batallas que nosotros las podemos vencer a través de la oración. ¿Cuántos conflictos, cuántos problemas, cuántas situaciones difíciles en nuestro caminar cristiano no nos ha tocado enfrentar? Es cierto, nosotros no libramos batallas como Israel estaba librando en este momento contra Amalek y contra todos aquellos hombres perversos que se habían levantado para atacarlos. Pero muchas de nuestras guerras espirituales tenemos que ganarlas a través de la oración. Y Moisés le dice acá, yo subiré el monte a orar. Yo le pregunto, ¿cuál es su monte? Cuando nosotros nos vemos envueltos en un problema, muchas veces nosotros corremos al lugar equivocado, creyendo encontrar una ayuda, y muchas veces lejos de encontrar una ayuda, lo que hacemos es hacer nuestro problema más grande, hacer nuestro problema más difícil. Pero dice aquí la palabra de Dios que Josué escogía a aquellos que le ayudaran, y yo le voy a decir algo, sepa escoger las personas que usted crea que le pueden ayudar. Porque no todos iban a ir a luchar, no todos tenían buena disposición, buena voluntad, y muchas veces la gente no quiere compromiso. Entonces Moisés, por otro lado, dice que va al monte a orar, y dice el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Necesitamos nosotros combatir a ese enemigo que día y noche no descansa, queriéndonos destruir. Y muchas veces usted y yo, como decíamos hace un momento, nos volvemos presas fáciles. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra vida espiritual. Descuidamos nuestra lectura de la palabra de Dios, descuidamos nuestra oración, descuidamos el congregarnos, descuidamos vivir una vida de santidad hacia Dios. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Nos volvemos presas fáciles y cada vez nos vamos yendo más atrás, más atrás, más atrás.
Y muchas veces quizás los que van allá adelante ni cuenta se dieron que el enemigo nos pescó y nos tendió una trampa. Necesitamos nosotros levantarnos, necesitamos nosotros accionar, necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos siempre para que cuando el enemigo nos ataque, yo no le garantizo que el enemigo no le vaya a atacar, sí nos va a atacar, pero cuando el enemigo nos ataque, nosotros podamos combatirlo, nosotros podamos hacerle frente al enemigo. ¿Y qué pasó en esta guerra? Dice el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Dice el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Esta guerra que se libró en esta oportunidad, dice por ahí más adelante, que llegaron hasta el atardecer. ¿Qué significa? Que pasaron todo el día peleando. ¿Qué podemos nosotros aprender de eso? Que hay batallas que no va a ser fácil vencer. Muchas veces nosotros queremos que a través de una oración Dios nos responda inmediatamente. Queremos que Dios nos responda como que fuese algo instantáneo que rapidito se va a solucionar. No, muchas veces necesitamos pelear todo el día para poder vencer. ¿Y cómo vamos a vencer? Dice que Moisés subió al monte y comenzó a orar y dice que levantaba sus manos. Y vea qué curioso, porque dice que cuando él levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía, o sea, ganaban en la guerra. Pero pase usted todo el día con las manos en alto, yo le aseguro que se va a cansar. ¿A cuántos nos castigaban cuando íbamos en la escuela? Cuando los profesores eran buenos, porque hoy, no sé, pero yo me recuerdo que antes cuando uno platicaba en el salón de clase, el profesor le decía a uno, vaya todos puestos de pie con las manos en alto. Y todos así, miren, con las manos en alto, calladitos. Y la profesora, pues, ella sabía quiénes eran los que platicaban, pero como dicen, por uno la pagábamos todos. Y de repente la profesora comenzaba a decir, fulanito, siéntese, fulanito, siéntese. Pero aquellos que eran los más platicones o los que más relajo hacían eran los que se quedaban por último, con las manos levantadas. Pero cuando uno estaba con las manos levantadas, uno llegaba a un momento en que uno ya no aguantaba. Imagínense, y eso que un ratito. Y pasar en esta oportunidad como Moisés por mucho tiempo con las manos en alto, le fatigó, le cansó, que llegaba un momento en que él ya no aguantaba y bajaba las manos. ¿Y qué sucedía? Dice que cuando él bajaba las manos, los amalecitas prevalecían. Entonces estaban en un conflicto que mientras por un lado ganaban los israelitas, por otro lado ganaban los amalecitas, y así estuvo esa guerra. Ahora, lo que yo le decía hace un momento, sepa usted escoger las personas que le van a ayudar. Hay problemas que probablemente usted y yo los podamos resolver solos con la ayuda de Dios, pero hay problemas en los que vamos a necesitar ayuda de otras personas, pero sepa escoger esas personas que le van a ayudar. Dice la palabra de Dios acá en lo que hemos leído que Aarón y Hur acompañaron a Moisés. ¿Qué tal si Aarón y Hur por un lado hubieran subido al monte, pero en vez de estarle ayudando a Moisés, se hubieran puesto a ver desde arriba cómo estaba el combate? Hubieran dejado solo a Moisés, no tenía sentido, no tenía lógica que lo hubieran acompañado. O que usted imagínese, una hermana le dice a alguien, mire, quiero que me acompañe, voy a ir al mercado y voy a venir cargada, quiero que me ayude. Y lleva usted a la persona al mercado y resulta ser que esta persona, usted viene bien cargada y ella no le dice, mire, le ayudo. ¿Verdad que no tiene sentido? Tenemos nosotros que acompañarnos de personas que nos echen la mano. ¿Por qué hicieron Aarón y Hur en esta oportunidad? Dice que buscaron una piedra y allí sentaron a Moisés. Y sentado, dice que el uno le sostenía la mano de un lado y el otro le sostenía la mano al otro lado. Y así pasaron durante todo el día sosteniéndole las manos a Moisés hasta que la guerra se ganó, hasta que los israelitas vencieron a los amalecitas.
¿Hay problemas difíciles en nuestras vidas? Sí hay. Hay problemas en los que usted va a tener necesidad de buscar personas y de decirle, hermano, yo estoy atravesando un problema. Si usted tiene confianza, hable con esa persona y dígale cuál es el problema. Si no, dígale, necesito mi ayuda a orar. Pero que usted sepa que le van a ayudar. Porque ¿qué pasaría si yo vengo y le digo a una persona aquí o en otro lugar, fíjese que estoy pasando un problema económico, me han llamado de cierto despacho jurídico y me han amenazado que me van a embargar? Necesito que me ayude, que me eche la mano a orar. Y cuando yo llego a la tienda me doy cuenta que la señora de la tienda ya lo sabe. Imagínense cómo cree usted que yo me sentiría. O voy a la tortillería y todo el mundo está murmurando del problema que yo tenía o que yo tengo. Nos vamos a sentir mal porque la persona que creímos que nos iba a ayudar, como decimos en buen salvadoreño, nos traicionó. Y en vez de ayudarnos a orar, lo comentó con medio mundo y ahora todo el mundo sabe del mal que yo padezco. No, tenemos que rodearnos de personas que nos echen la mano. Como Aarón y Hur, que en esta oportunidad no dejaron solo a Moisés en ningún momento. Recordémonos que Moisés era una persona ya adulta, ya era un anciano, pero tenía la autoridad y el poder de Dios. Pero como humano se cansó y por eso bajaba las manos, pero se rodeó de personas que le podían ayudar. Y lo más importante, que él había decidido ir al monte para orar, para interceder por Josué, para interceder por todos aquellos hombres valientes que fueron a pelear, que fueron a combatir a Amalek. Entonces, ese tipo de problema nosotros lo vamos a vencer solamente peleando y poniendo nuestra confianza en el Señor. No tenemos en ningún momento que bajar la guardia. Yo me pregunto, ¿cómo creen ustedes que se sentían los israelitas cuando se daban cuenta que estaban siendo vencidos por los amalecitas? Yo creería que cualquiera hubiera dicho, estamos perdiendo, mejor corrámonos, mejor vayámonos, pero no tenemos que bajar la guardia. Hay batallas, como dije hace un instante, que durarán todo el día, pero si nuestra confianza está puesta en el Señor, vamos a vencer. Sigamos leyendo el versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios le dio la victoria a Josué. Recordémonos que Josué llegó a ser un gran general dentro del ejército de los israelitas. Josué siempre fue un hombre dispuesto. Desde joven él estuvo dispuesto a aprender. Dios lo capacitó, Dios lo entrenó, y recordémonos que fue a él quien Dios le dio la tarea de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Por un lado, y por otra parte, solo él y Caleb fueron los afortunados en entrar a la tierra prometida de aquella generación que había salido de allá de Egipto. ¿Pero por qué? Por su actitud. ¿Por qué? Porque Josué estuvo dispuesto a pelear, estuvo dispuesto a aprender y a poner en práctica lo que Dios le había dado. Entonces yo quiero hacer énfasis esta tarde. Usted y yo muchas veces nos volvemos presas fáciles del enemigo, pero depende de usted y depende de mí si queremos que el enemigo, como lo decía ya la primera carta de Pedro, el enemigo anda como cual león rugiente viendo a quién devorar. Tenemos que levantarnos, tenemos que tomar el poder y la autoridad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dios a nosotros no nos va a mandar a pelear sin capacitarnos. Dios no nos va a mandar a combatir sin darnos las herramientas necesarias para poderle hacer frente al enemigo. Y ya nos damos cuenta acá que una de las mejores herramientas es la oración. Necesitamos ir a ese monte de oración. Usted me dirá, hermano, yo en mi casa tengo un lugar especial donde oro. Gloria a Dios, ese es un monte de oración. Otro me dirá, hermano, yo cuando vengo a la casa de Dios, yo expongo delante de Dios mis necesidades, mis peticiones, mis problemas. Gloria a Dios, porque este es un monte de oración.
Lo importante es que usted y yo tengamos ese lugar especial de comunión con nuestro Dios, ese lugar de intimidad donde usted y yo podamos hablar con Dios y, como dice su palabra, que nosotros podemos acercarnos confiadamente delante de Él para alcanzar su oportuno socorro. Yo sé que si esta tarde yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas batallas hemos librado? Usted me dirá muchas. Y yo le hago una pregunta más, ¿cuántas de esas batallas hemos perdido? Si Dios está con nosotros, no deberíamos haber perdido ninguna. Acordémonos que nosotros vamos rumbo a una patria celestial y el enemigo igual nos va a querer atacar, nos va a salir al encuentro. ¿Y sabe cuál era la estrategia de Amalek? Que él, como dije, él era un pirata. Él no avisaba cuando iba a llegar, él tomaba de sorpresa, él atacaba en el momento menos oportuno, él atacaba, destruía, robaba, mataba, porque ese era el estilo de operar de Amalek. Y ese espíritu de Amalek hoy en día todavía prevalece en medio nuestro. Acordémonos lo que decíamos a un principio, que Amalek es ese espíritu que hoy en día se levanta en contra del pueblo de Dios. Amalek es ese, imagínense solo lo que significa su nombre, maldito de Dios. Belicoso, ¿por qué? Porque siempre anda haciendo guerra. Un pueblo que lame a otro es un espíritu que se levanta contra los propósitos de Dios, que significa que todos esos propósitos que usted y yo tenemos en nuestra vida cristiana, Él los va a querer boicotear. Se levanta contra los planes y propósitos de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Te ataca el área económica, familiar y ministerial y se roba el fruto de la familia, lo destruye porque es un espíritu manipulador. Muchas veces en nuestras casas suceden problemas, nuestros hijos se vuelven rebeldes, muchas veces sentimos que la economía no nos abunda, sentimos que los problemas uno tras otro. ¿No será que el espíritu de Amalek se ha metido dentro de nuestros hogares? Y nosotros muchas veces lo hemos permitido. Es tiempo que nos levantemos y que reprendamos todo espíritu contrario a Dios. Que cada mañana nosotros nos encomendemos a Dios y le digamos, Señor, aquí voy a librar una nueva batalla. Necesito que tú vayas conmigo. Yo siempre en mi pensamiento le digo al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Si tú no vas conmigo, yo no doy un paso adelante. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad de que Dios va con nosotros, vamos a caminar confiados. No significa que no va a haber dificultades, ¿cómo no? No significa que Amalek no nos va a salir al ataque, ¿cómo no? Pero si Dios va con nosotros, nosotros vamos a vencer. Y si ese problema se vuelve difícil, vayamos al monte a pedirle a Dios en oración para que nos libre y nos saque de ese problema. Y si ese problema es aún muy complicado, vamos a buscar a Aarón y a Hur para que nos eche la mano, para que nos levante la mano en ese momento de necesidad, en ese momento de apuro, en ese momento de conflicto. Y aunque la guerra no vemos nosotros que termina, porque aquí en esta oportunidad la guerra duró durante todo el día, pero al final hay una victoria. Al final hay una victoria para los hijos de Dios. Entonces, cuidémonos de nuestro enemigo. Satanás es nuestro adversario. Y muchos de nosotros somos, ¿qué diría yo? Que creemos que Satanás es un ser como que no hace nada, diría yo, cuando él anda queriéndonos terminar. Él anda queriéndonos destruir. Él anda queriéndonos atacar y él no descansa. Día y noche él tiene planes para nuestras vidas, pero planes de mal. Así que yo le recomiendo esta tarde, no se quede atrás, porque se vuelve presa fácil del enemigo. Corra para adelante, corra y refúgiese en el Señor. El Señor es nuestro capitán, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Y si nosotros tomamos todas esas promesas para nuestras vidas, vamos a estar seguros y confiados que vamos a salir de cualquier conflicto, de cualquier estrategia que el enemigo levante contra nosotros. Vamos a vencer porque Dios es bueno. Regálele un aplauso esta tarde al Señor. Oramos, Señor, bendecimos tu nombre.
Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que el enemigo es nuestro adversario, de que Satanás es nuestro enemigo, Señor, tú nunca nos has dejado, Señor. Tú nunca nos has abandonado. Tú siempre has estado ahí presente, Señor, como nuestro escudo, como nuestro estandarte, Señor, como nuestro capitán, peleando, Señor, por cada una de nuestras vidas. Señor, esta tarde aquí estamos, delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, nos hemos sentido débiles. Nos hemos sentido, Señor, quizás no capacitados para poder levantar nuestras manos, para ir a ese monte de oración, Señor, y poder orar, Señor, para salir de ese conflicto, de esa batalla espiritual que estemos librando, Señor. Pero ahora, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, esta tarde, Señor, oramos y nos fortalecemos en tu presencia, Señor. Nos levantamos esta tarde, Señor, para combatir cualquier acechanza del enemigo. Y en el nombre poderoso y bendito de Jesús, esta tarde reprendemos toda obra del enemigo, todo espíritu contrario que se levante contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestros hijos, contra nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros cónyuges, Señor, contra nuestros hogares, Señor, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Reprendemos toda obra del enemigo, Señor. Reprendemos toda artimaña del enemigo, Señor. Todo yugo, toda cadena sea rota en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estaremos, Señor, en este monte de oración, levantando nuestras manos, declarando victoria, declarando que tú eres poderoso, que tú eres grande, Señor. Tu palabra declara que tú eres galardonador de aquellos que te buscan. Y esta tarde, Señor, aquí está reunido un grupo de tus hijos, Señor, que ha creído en ti, Señor, y se han hecho presentes esta tarde para honrar, para glorificar tu nombre. Yo sé que hay problemas en medio nuestro, Señor. Yo sé que hay enfermedades, hay falta de trabajo, Señor, hay falta de provisión, problemas legales, problemas familiares. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la necesidad, Señor, esta tarde en el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, para que tú sanes al enfermo, para que tú consueles, Señor, esta tarde aquel que ha venido triste, aquel que ha venido debilitado, Señor, esta tarde en ti, Señor, encuentre esas fuerzas, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, obra en favor de cada familia, obra en favor de cada vida, en favor de cada una de aquellas personas que nos escuchan allá en la intimidad de sus hogares, Señor. En el nombre bendito de Jesús, esta tarde, Señor, te glorificamos, Señor. Honramos tu nombre, Jesús. Que nadie esta tarde se vaya de este lugar, Señor, con las manos vacías. Todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, nuestras inquietudes, las depositamos, Señor, delante de ti esta tarde, sabiendo, Señor, que tú eres poderoso, que tú tienes una respuesta a cada necesidad, Señor. Bendito Dios, te amamos, te honramos, bendecimos tu nombre, Jesús. Esta tarde, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Yo quiero terminar esta tarde preguntando: si hubiera alguna persona que no haya recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, quisiera entregarle su corazón a Jesucristo, este es el momento especial donde usted puede rendirse y entregarle su vida al Señor. O alguna persona que se sienta débil, se siente cansada esta tarde y quisiera renovar esta tarde sus votos delante del Señor, este es el momento donde usted puede decirle: Señor, aquí estoy. Lléname de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y aquí estoy dispuesto para seguir luchando, Señor, hasta el día que tú nos des esa victoria, Señor. Gracias esta tarde. Si no lo hay, oramos, Señor, agradecidos estamos por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar reunidos una vez más en este lugar. Bendícenos, Dios, en lo que aún resta de este día. Llévanos con bien a nuestros hogares. En tus manos encomendamos, Señor, esta nueva semana de trabajo, esta nueva semana de actividades, Señor. Declaramos en tu nombre que será una semana bendecida, que nuestros negocios serán prosperados, que nuestros trabajos seremos prosperados, Señor, que tú cuidarás de nuestros hijos, de nuestras familias, Señor, y que tú, Señor, tendrás el cuidado de cada uno de nosotros. Es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.